dije ayer, absolutamente moderna, competitiva, con gente profesional, pero con una dirección política tendiente a volver a tener superávit hidrocarburífero y autoabastecimiento en la República Argentina, que sostenga el crecimiento, el empleo y la actividad económica. Que demostrar que podemos desde el Estado ser eficientes, que no puede haber contradicción, como tantas veces se quiso poner en la cabeza de los argentinos y tal vez algunos empresarios también lo creyeron, que los intereses de una empresa pueden ser contradictorios con los intereses del país. Esto no sucede y cuando esto sucede al país le va mal. Y si no, miremos los ejemplos que pasan en el mundo. No es un commodity, es un insumo básico que genera competitividad a toda la producción argentina. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica. No podemos ser nostálgicos. Sabemos que no podemos volver a esa vieja YPF que sirvió para que dijeran que era ineficiente y la privatizaran. Tenemos que hacer una empresa moderna. Bien, allí el archivo escuchábamos a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Doctor Marcelo Acuña, todo oídos para el tema de hoy. Bueno, comenzar diciendo que ayer fue un día histórico para el Estado argentino, y cuando yo hablo del Estado argentino, estamos hablando de también y sobre todo para el pueblo argentino, porque el Estado es el territorio, el gobierno o los poderes del Estado y por sobre todas las cosas los habitantes, el pueblo. Es un fallo histórico porque de alguna manera nos saca una espada de Damocles en el sentido de que el pueblo argentino, a través del pago de sus impuestos, iba a tener que pagar la frivolera suma, en principio, de 16.100 millones de dólares, que fue el fallo que emitió la jueza de primera instancia del Distrito del Sur de Nueva York, la doctora Presca. En julio del año pasado emitió un fallo en contra del Estado argentino que lo condenaba a pagar por un irregular procedimiento no sé si en la expropiación, no lo decía concretamente, pero por un incumplimiento en el estatuto de YPF respecto a uno de sus accionistas, que era Petersen, que había además cedido las acciones y el juicio a un fondo buitre, Burford, e iniciaron demanda en Estados Unidos por incumplimiento del estatuto, y la jueza de primera instancia, no voy a entrar en tecnicismo, lo que había resuelto es lo que les acabo de mencionar, que el Estado argentino había sido condenado a abonar la suma de 16.100 millones de dólares. Es decir, eso íbamos a tener que pagar todos los argentinos. Ese antecedente del fallo, que fue el año pasado, en realidad la causa se inicia en el año 2020, durante el gobierno del doctor Alberto Fernández, y en ese gobierno del doctor Alberto Fernández se decide la estrategia a seguir, y obviamente a través de la estrategia a seguir se contrata además a un estudio jurídico que tiene su sede en Nueva York, ¿no es cierto? Sí. Que es el estudio Sullivan y Cromwell, ¿sí? El principal abogado es Robert Jufra, que fue el que desde el año 2020 fue designado por el Estado argentino para representar los intereses de nuestro país en el proceso que se llevaba a cabo ante el juzgado de la doctora Presca. Es decir, que la estrategia y el buffet de abogados, como lo llaman los norteamericanos, Sí. lo contrataron en el año 2020. Es cierto lo que decía Esteban cuando lo escuchamos hace un rato, que fue una política de Estado la defensa de este tema de YPF, pero con una característica particular, preocupante, porque si bien el estudio jurídico
fue siempre el mismo, la estrategia fue siempre la misma, tanto con el gobierno de Alberto como con el gobierno incluso antes, con el gobierno de Macri también fue la misma estrategia, hay que decirlo, si bien no estaba todavía el proceso iniciado, fue siempre la misma estrategia defensista y con el mismo estudio jurídico. Y Milei, el gobierno de Milei, sigue esta misma estrategia y sigue con el mismo estudio jurídico, pero la particularidad que tiene, que independientemente de la estrategia común que tenía el Estado argentino, el primer mandatario actual, en los medios de comunicación, es decir, en su opinión pública, hablaba que la Argentina iba a tener que pagar el juicio porque se había hecho mal la expropiación. Y como bien decía Esteban, esto es paradójico, es contradictorio, porque por un lado el primer mandatario tiene que defender los intereses de nuestro país y tiene que decir que la expropiación fue bien hecha para eso, porque esa era la defensa. La defensa era que el Estado argentino, cuando expropia la mayoría de las acciones de YPF, lo hace a través del ejercicio del ordenamiento jurídico nacional, que en el artículo 17 de la Constitución Nacional establece la posibilidad que tiene el Estado de expropiar bienes de privados cuando estos bienes son bienes de utilidad pública. Y después hay en el año 2010, a través de la ley 26.000, a ver si tengo el número por acá rápido, 26.741, y este famoso decreto que mencionaba Cristina, que son del año 2012, se expropia el 51% de las acciones que estaban en poder de Repsol, la empresa española, y se paga, ¿sabe cuánto se pagó en esa época por el 51% de las acciones? 5.000 millones de dólares. Y la sentencia estaba condenando a la Argentina a 16.100 millones de dólares por el 25% de las acciones que tenía Petersen y el fondo buitre Burford. Un disparate por lo menos desde el punto de vista numérico. Bueno, la cuestión es que el conflicto radicaba en si primaba el estatuto, que el estatuto es una fuente del derecho privada, o si privaba la Constitución Nacional, las leyes y los decretos. Claro, los demandantes llevan esta cuestión ante un juzgado en Nueva York. ¿Por qué? Porque YPF cotiza sus acciones en la bolsa de Nueva York y por lo tanto ingresaron la jurisdicción, cosa que tampoco comparte la mayoría de los que de alguna manera investigamos sobre derecho internacional privado, porque se viola el principio de inmunidad de los estados, que un poder judicial tenga jurisdicción para juzgar una cuestión que tiene que ver con una cuestión de utilidad pública de un estado. Eso, incluso por eso, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, sí, porque cuando esto se inicia, el animus curiae, es decir, el amigo de la causa de Argentina, era el gobierno que estaba de Estados Unidos, que estaba en manos de los demócratas. De los demócratas, de Biden. Exactamente. Claro. Y ahora después lo continuó el gobierno republicano de Trump. Por eso esto de que esta sentencia está relacionada con que la amistad que existe entre Trump y Milei, a mi criterio, falso. Es una política de Estado norteamericana. Y una política de Estado argentina. Y claro, es una cuestión de interés internacional, del derecho internacional, porque si esta sentencia que había sacado la jueza Presca, que ahora vamos a hablar, que fue revocada, esto se le puede aplicar a cualquier Estado, no solamente al argentino, sino el día de mañana son precedentes al Estado norteamericano. Claro. Y entonces los norteamericanos, que no, en eso institucionalmente, bueno, ahora un poquito menos, pero no tienen un pelo de tonto, digamos. Y además son muy institucionalistas, esto hay que totalmente, reconocerlo, sí, hay que reconocerlo. Sí, otra de las sí. cosas por las cuales yo sostengo, en mi opinión, que esta resolución, esta sentencia, tampoco tuvo que ver con esta relación carnal entre Milei y Trump, porque ellos son republicanos de verdad y son
confederado, ni siquiera federalo. Es decir, si ustedes saben un poco de política interna de Estados Unidos, en Nueva York hay un demócrata, el famoso muchacho que fue hace poco, nunca me acuerdo el apellido, que fue hace poco electo alcalde de Nueva York, Claro. que es republicano, y por lo tanto todas estas cuestiones que de alguna manera es pirotecnia para las mezquindades políticas partidarias, que voy a hablar un poquito después de eso, no tienen, a mi criterio, no tienen nada que ver. Lo cierto es que la Cámara de Distrito de Nueva York, donde fue apelado el fallo de primera instancia de la doctora Presca, la Cámara se llama la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Ojo, y por eso le decía yo a Esteban, y más allá de las opiniones que quieran expresar, esto no terminó, no está firme la sentencia, y la resolución, el fallo, Andrés, te cuento que fue por 2-1. 2 votos que le dieron la razón a la Argentina y por eso revocaron la resolución de la jueza de primera instancia, pero hay un voto de otro de los vocales de esta Cámara que le dio la razón a los fondos buitre. Así que ojo con esto y ojo con que... Que la próxima le pueden dar la razón a los fondos buitres. Y, sí, en realidad ahora vamos a ver, tendríamos que preguntarnos cuáles son las alternativas que le quedan a los demandantes, que son 2, pero déjame que desarrolle un poquito más por supuesto. el tema sobre... a ver, con algunos datos que me parece importante. Los votos de los jueces fueron Denny Chin y Beth Robinson. Ellos votaron a favor de revocar la resolución, que no es otra cosa que darle la razón al Estado argentino sobre el privilegio normativo de la Constitución y las leyes por sobre el estatuto de una corporación privada, que esto es de importancia trascendental porque de alguna manera hay un reconocimiento expreso. Yo, al que le interesa el tema y que entiende de resoluciones de derecho internacional, el fallo tiene 107 páginas, yo lo leí, es imperdible. Me lo pasaste, yo lo voy a leer este fin de semana. Sí. Si pueden, véanlo, está en castellano, así que no tienen ningún problema para verlo. En ese fallo, justamente estos jueces dicen que el derecho argentino debe, es decir, la jerarquía normativa argentina dentro del derecho argentino hace privilegiar la Constitución Nacional y la ley de expropiación por sobre un estatuto de una corporación privada. Bien. No hace lugar a la falta de jurisdicción, que había sido planteado también, pero en el fondo resuelve revocar la resolución, que si querés, Alex, querés poner la conclusión a la que llega. A ver, ahí está en pantalla. Eso es la conclusión y ahí tienen los datos para el que le interese sobre el expediente judicial. Sé que no es muy grande, pero bueno... por las razones expuestas, dice, revocamos la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito a favor de los demandantes en sus reclamaciones por incumplimiento, gracias Ale, del contrato contra la República Argentina. Confirmamos la desestimación por parte del Tribunal de Distrito de las reclamaciones por estoppel promisorio. Esto es un tema técnico, no me voy a referir a ello, pero ya el juzgado de primera instancia había corrido del problema a YPF como corporación. Sí. Es decir, dijo, no tienen responsabilidad, el que tiene la responsabilidad del Estado argentino. Y confirmamos, dice, claro, la concesión, claro, de continuar, Marcelo, porque la verdad que no alcanza a leer. Y confirmamos la concesión de la sentencia por parte del Tribunal de Distrito a favor de YPF, lo que yo recién explicaba, Sí. Y devolvemos el caso para que se realice un nuevo procedimiento de conformidad con esta opinión. Bien. En síntesis, revoca la sentencia condenatoria contra el Estado argentino y confirma la sentencia contra YPF que había excluido de responsabilidad a YPF. La confirma. Pregunta ignorante, ¿no? Pero digo, ¿se puede llegar a apelar este fallo? Bueno, ¿Corremos ese riesgo? Se corre ese riesgo de ya Bulford ha hecho expresiones públicas sobre el tema. Quedan 2 caminos complejos. Sí. Porque como decía Esteban, que está muy bien informado,
muy difícil que la Corte Suprema, uno de los caminos es la apelación ante la Corte Suprema de los Estados, la Corte Federal de Estados Unidos. ¿La Suprema Corte o la Corte...? No, la Suprema Corte de Claro, Estados Unidos. la Porque Suprema es un tema Corte. federal. Sí, sí, sí. Muy difícil que la Corte Federal de Estados Unidos tome el asunto, pero no imposible. Ese es uno de los caminos que tiene. Y el otro camino es pedir una revisión discrecional, se llama, ante la misma Cámara de Distrito de Nueva York, pero con la integración completa, porque las cámaras en Nueva York están divididas en varias salas. Entonces son una sala con 3 jueces, creo que son en total 9, que también es muy difícil que hagan lugar a la pretensión en este tipo de procedimiento. Pero son 2 los caminos que tiene Busford, que bueno, habrá que ver. Es muy interesante todo esto. Yo no quiero entrar en tecnicismo, pero, por ejemplo, para que se den una idea, vamos a los números, que es lo que la gente, la audiencia por ahí mejor comprende. Petersen, Sí. no sé si ustedes saben, los Petersen eran amigos de Néstor Kirchner, porque hay que decir todo como es. La privatización de YPF en el año 93, en el año 2004, 2005, la compañía tenía casi el 100% de las acciones en manos de Repsol. Y Repsol no se llevaba muy bien con el gobierno de esa época. Hay que decirlo, todo hay que decirlo, no hay que guardar. Claro, la primera parte, como mencionás, ocurrió durante el gobierno de Menem. Se privatiza en ese momento. El gobierno de Menem. Y en tiempos de Néstor Kirchner no había tanto feeling, digamos. Exactamente. Bien. La mayoría accionaria estaba en poder de Repsol, la empresa española. ¿Qué hace Néstor Kirchner? Como no se le ocurrió en ese momento hacer la expropiación con fines de utilidad pública, puso a su amigo que comprara el 25% de las acciones de YPF. ¿Qué son estos señores? A Repsol, no, Petersen. Petersen, claro. Déjame que siga. Sí. Entonces, Petersen compra el 25% de las acciones con una particularidad bastante extraña, porque Petersen compra las acciones roleados en su precio, roleado es decir, a pagar en cuotas, y llega a un acuerdo con Repsol, que era el dueño de la compañía, que ese roleo lo va a hacer a través de la liquidación de dividendos que se hagan durante todo el tiempo que dure el empréstito para comprar las acciones del 25. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Un poco técnico, pero son números. No, pero es historia además. Son números. Bien. Es decir, que Petersen no sacaba un mango de su bolsillo. Venían las utilidades de YPF y con eso pagaba el costo del 25% de las acciones. ¿Qué pasó con eso? Y bueno, la empresa se empieza a descapitalizar, YPF, y no hay inversión productiva, porque como había rentabilidad y en vez de reinvertir se liquidaba dividendo, se quedaban con la rentabilidad. ¿Qué pasó entonces? Bueno, para el año 2010 no había más nada que hiciera que la producción aumentara, no había investigación para descubrir nuevos pozos, y empieza a aparecer la posibilidad de vaca muerta en 2010, pero como no había, la empresa no tenía capitales para hacerles las inversiones necesarias, su valor accionario en la Bolsa de Nueva York era ínfimo. A través de esto se toma la decisión de hacer la expropiación con fines de utilidad pública, y siempre, tanto Cristina como Axel sostuvieron y sostienen hasta hoy la soberanía energética de Argentina, la importancia para la soberanía energética de Argentina. Y entonces ahí está el fin de utilidad pública que hace mención el tribunal de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Yo no sé si estoy mezclando mucho las cosas. No, estamos Bien, viendo en tiempos históricos. Petersen, cuando se hace la expropiación, en el estatuto de YPF dice que cuando el Estado comprara las acciones a los particulares, tenía que hacer una oferta pública y pagarle a todos los inversionistas menores lo mismo que le había pagado al inversionista mayor. ¿Qué pasó? No hace la oferta pública la Argentina, porque en ese momento entiende que no era necesario, porque
lo que figuraba en el estatuto, que es la postura argentina, es cuando hay oferta pública de compra entre privados, no cuando el Estado expropia con fines de utilidad pública. Y ahí había uno de los temas de fondo a tratar. Bueno, la cosa es que cuando Argentina expropia, no hace la oferta pública, y Petersen se queda sin el retorno de los dividendos de la acción, entra en quiebra. Y abre la quiebra en España, los Petersen. ¿Ok? Abren la quiebra en España, y en España venden los derechos a hacerle juicio al Estado argentino por este tema, por incumplimiento del estatuto, ¿en cuánto? En 15 millones de euros. ¿Y qué hacen para que no...? Bueno, esto también es técnico, porque el demandante tiene que tener origen accionario, no puede ser alguien que le ceden todos los derechos. Entonces fueron los dos como demandantes, Petersen y los fondos buitre. Petersen con el 25% y los fondos buitre con el 75%, reclamando el incumplimiento estatutario y reclamando este monto que llegó a los 16.100 millones de dólares en la sentencia de primera instancia. Ergo, el fondo Burford compra en la quiebra de los Petersen a 15 millones, estoy hablando, no 15.000, 15 millones de euros. Y o sea, una moneda para ellos. No, pero aparte le dieron la frivolera suma de 16.100. Que de esos 16.100 después se van capitalizando por los intereses, y supongamos, vamos a hacerlo en términos... Sí, redondeemos. Redondeemos mitad para cada uno, mitad para Petersen, 8.000 millones por 15 millones de euros que había pagado. Todo un disparate. ¿Qué negocio? Por lo menos desde el punto de vista de los números que se están manejando, ¿no es cierto? Bueno, este aquí que todo esto hace que la sentencia revoque el fallo contra la Argentina, contra el Estado argentino, y ratifique la sentencia en relación a YPF como compañía. Esto marca un antecedente histórico para el pueblo argentino, que no va a tener que pagar este importe, Andrés, como veníamos diciendo, y también, de alguna manera, demuestra con el fallo que desde sus orígenes, y esto, tanto Cristina es la promotora de la expropiación porque fue una decisión política del gobierno de ella, pero la estrategia y el fundamento de la estrategia y de la expropiación de las acciones de YPF siempre los obtuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Este fallo confirma lo que dice el gobernador Axel Kicillof desde hace 20 años, desde que se privatizó, desde que se estatizó, que tampoco es correcto hablar de estatización, pero no importa, no me quiero poner técnico. Es decir, que la expropiación estuvo bien hecha. Si la expropiación estuvo bien hecha, y ahora vamos a lo que vos escuchaste, esos 10 minutos de conferencia de prensa, es paradójico que el presidente de la Nación quiera cambiar la ley de expropiación para no tener problemas. Sí, contradictorio. En el fallo que emitió ayer en la Cámara de Distrito de la segunda del sur de Nueva York, le hayan dado la razón a la Argentina en el sentido que la expropiación fue correctamente hecha. Es decir que, en otros términos, gracias, yo le digo así, gracias a los K, hoy tenemos, recuperamos YPF, recuperamos la soberanía energética de YPF con Vaca Muerta, y con Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner, podemos decir que hoy, gracias a los gobiernos K, tenemos superávit en la balanza comercial de la Argentina. Bien, Marcelo Acuña, doctor Marcelo Acuña, como siempre, impecable. Hemos hecho además todo el seguimiento a través suyo a lo largo de la historia, porque es importante saber cómo nace, en qué momento, en qué periodo. Después, curiosamente, ayer yo veía que había muchos que se peleaban por querer, ¿no?, arrogarse. Ese otro tema para abordar. Dale. Esta victoria, no sé si tenés algo para decir, porque de pronto estaban todos. Preguntame. Te lo estoy preguntando, digo, ¿qué Perfecto. pasó acá? Bueno, ayer en los medios de comunicación y en las redes sociales, todos atribuían
el fallo a favor del Estado. De la Argentina, sí. ¿Y eso qué demuestra? Las mezquindades políticas partidarias, muchacho, era la oportunidad, como decís vos, para decir todos juntos, qué bien que trabajó el Estado argentino a través de sus distintos gobiernos para tener un fallo a favor del pueblo argentino. No, eligen la mezquindad política porque hay que ser sincero en esto, si bien la idea y la política pública fue la del gobierno de Cristina Fernández con el fundamento y el argumento del gobernador Axel Kicillof, que ellos también entre ellos se están peleando, hay que decirlo, Macri continuó con esa política. Claro. El gobierno de Macri hizo la defensa ante los reclamos de los fondos buitre de la manera que estamos hablando, y también es meritorio. Y por qué no decirlo, el presidente Milei podría haber dicho: nosotros mantuvimos la misma estrategia y el mismo estudio jurídico, y además, por las relaciones que tenemos con el gobierno de Trump, pudimos lograr que se sacara ahora, sin agredir a nadie y teniendo presente que este es un tema que, como decimos los juristas, es un problema de Estado. Esto tiene que ser una política de Estado, diferencia entre política de Estado y política de gobierno. Lo digo siempre en estos programas, hasta que en la Argentina la política partidaria no se ponga de acuerdo en 5 cuestiones. Puntos básicos, digamos, sí. Malvinas. Las universidades y la educación es pública. Salud La salud pública. es pública. Hasta que no nos pongamos de acuerdo en eso y que todo lo demás lo debatamos y que cada gobierno haga lo que le parece que es lo mejor. Pero que se puedan sostener esos ejes, digamos. Políticas. Estado, sí. No, la Argentina va a ir en esos vaivenes de los idas y vueltas y en estas incertidumbres que nos llevan al pueblo a vivir de mejor manera. Bien, 12:31 en toda la República Argentina. Nosotros nos vamos a la pausa aquí en Ahora la Hora de los Grandes por Radio del Plata 93.5. Beso gigante.